Televidentes, están ustedes muy buenos días, gracias una vez más por acompañarnos en esta hora de la mañana. Son ya las 7 de la mañana en punto en el territorio ecuatoriano, listos para compartir con nuestros invitados los temas que hacen noticia y haciendo noticia junto a ellos y junto a ustedes. Recuerden que la 94.1 nos retransmite en el austro del país, hablamos las provincias de Cañar, Azuay y Loja. Y también estamos a nivel nacional en el oriente ecuatoriano, en la región litoral. Ecuador en vivo, Ecuador inmediato, Los Andes, elecuatoriano.com y otros correos, más de 20 correos a nivel nacional e internacional, recogen el pronunciamiento de nuestros invitados en el transcurso de esta mañana como canales regionales también en todo el territorio ecuatoriano. Vamos a iniciar este diálogo con nuestra invitada, ella es Diana Tamaín, es asambleísta por Pachacuti, listas 18, y le hemos invitado para dialogar justamente el tema de la movilización, que hoy cumple su 5.º día de marcha, se encuentran en la provincia de Azuay, se dirigen al Cañar, pero dentro de este proceso han tenido inconvenientes, la gente se ha ido sumando, porque vemos que los titulares que recoge la prensa nacional y corresponsales de diferentes, especialmente de la Azuay, han mencionado que el discurso minero tomó gran atención e interés justamente en la provincia de Azuay. Bienvenida. Buenos días, muchísimas gracias. Sí, yo creo que nosotros hemos llamado fiesta democrática de levantar la voz, nuestra protesta, haciendo uso de nuestro derecho constitucional a la resistencia, ha dado resultados muy positivos y creo que le hacía falta al país porque en todos los sectores, y no solamente en el tema minero, que sí es un tema que nosotros lo hemos llevado desde siempre, esa es la lucha. Sin embargo, a este tema no han quedado ajenos, no han quedado fuera, no se han apartado los temas del desempleo, los despidos intempestivos, los despidos o las renuncias obligatorias de los servidores públicos, no ha quedado por fuera los actos de corrupción, no ha quedado por fuera los derechos de los estudiantes universitarios a querer acceder a las universidades como manda la Constitución, no ha quedado por fuera el tema de los trabajadores que necesitan que la Corte Constitucional se pronuncie, y los migrantes, o sea, todos los temas, pero sobre todo la libertad que necesitamos los ecuatorianos para expresar nuestras ideas, nuestras divergencias, nuestras propuestas, se ha sumado a esta gran convocatoria. Estas reivindicaciones sociales de ustedes, hablamos de sectores indígenas, de los sectores políticos, de sectores sociales y otros más, y de la ciudadanía. Hoy se ha ido sumando otros, como usted los menciona. Van a haber más de 1.700 despidos entre médicos a nivel nacional. El descontento de dirigentes universitarios y estudiantiles por el tema justamente del ingreso a los estudiantes. Y en sí ha ido mencionando usted algunos puntos de vista. Estos se van a sumar, se están sumando justamente a la propuesta inicial que buscaban ustedes. Así es, en el mes de enero la CONAIE convocó a las fuerzas de izquierda, progresistas, democráticas, a la gente patriota para que justamente en Zamora se tomó la resolución en donde se resolvió que el año 2012 es el año de la movilización y la resistencia, donde se convocó y se hizo una amplia invitación a todos los sectores para que luchemos por estos derechos que la Constitución nos ampara. A eso hemos tenido una respuesta positiva y contrariamente a lo que el gobierno ha dicho y ha querido deslegitimar esta movilización de las fuerzas sociales, diciendo que es para desestabilizar, que es en contra de la democracia. Para medir fuerzas. Para medir fuerzas. ¿Y es así? No somos niños de escuela que nos agarramos una soga, y en verdad una cuerda y vemos quién tiene más fuerzas. No, esto es un proceso serio de lucha donde los diferentes sectores con planteamientos, con reformas, por ejemplo los maestros, con reformas a la ley, están saliendo a las calles porque ya le hemos perdido miedo. Sí, pero asambleísta también es para medir fuerza. A ver, si el presidente Correa y Alianza País tienen más poder que los otros sectores que se han sumado, y eso hay que ver en un proceso electoral. Bueno, eso será en una segunda etapa, en este momento lo importante es decir que hay una sociedad que no está contenta, que le pide rectificación, que cambie la actitud prepotente, autoritaria de gobernar, de la forma de gobernar. Eso piden ustedes, no desestabilizar. De ninguna manera, nunca se ha visto una desestabilización a un gobierno de parte de una organización social como es la CONAIE, un movimiento indígena, que siempre hemos luchado por defendiendo a la democracia. El 30S, lamentablemente, hubo también estos rumores, pero nuestro pronunciamiento oficial fue defender la democracia, no permitir la dictadura, venga de donde venga. En ese sentido, nosotros somos los garantes de la democracia. La democracia es de todos los ecuatorianos, la democracia es del pueblo que lo hemos ganado con la lucha de muchos años, no es una democracia de Correa.
Y por eso mismo es que hemos salido a defender las libertades de expresión, de pensamiento, de movilización, que se ve muy afectada en el gobierno de Correa, porque no hay democracia sin libertad. ¿También son pagados los de ustedes, los que salen a las calles, los que están saliendo en las carreteras? Salen, les alzan la mano y hasta luego. Mire, esto se ha visto con la movilización, evidentemente, del gobierno, que el 8 de marzo sí salieron mucha gente, y ahora fíjese en Cuenca que cuando la gente tiene que salir de forma espontánea, que es legítimo, que respalde a su gobierno, nosotros no rechazamos esa actitud, esa posición que pueden tener los ciudadanos, es democrático, vemos que son muy pocas las personas, mientras que nosotros empezamos con 200 personas que muy convencidas dieron el arranque a la movilización, a la marcha, y ahora, como hemos dicho, gota a gota se han ido sumando para conformar este gran cauce, este gran río de los ciudadanos, de movimientos sociales, de gente que necesita levantar su voz, porque ya no le tenemos miedo. ¿Qué mensaje? ¿Ese es el mensaje que le están dando al gobierno o al presidente Correa, que no le tienen miedo? A todos los gobiernos de turno hemos dado este mensaje, y más aún ahora cuando vemos que casi 200 dirigentes indígenas están acusados de terrorismo, cuando se ha pretendido cobrar 40 millones de indemnización por afectar el espíritu del presidente, 2 millones a 2 periodistas que han investigado actos de corrupción en este gobierno donde no se ha hecho absoluto nada para combatirla. Nosotros estamos dispuestos a unir estas fuerzas, y yo siempre dije, esta es una lucha de un pueblo digno y altivo que somos los ecuatorianos, donde sumamos y hemos visto la mejor forma de expresión de un Estado plurinacional e intercultural con esta gran convocatoria donde indios, indígenas, campesinos, maestros, jóvenes nos hemos sumado con una misma idea, con un mismo objetivo de defender la democracia y la libertad. Pero ese Estado plurinacional, pluricultural, como lo menciona usted, ¿está dividido? ¿Está fraccionado? Lamentablemente sí. Entonces, es una sociedad que está polarizada. Sin embargo, esta gran mayoría que somos el pueblo ecuatoriano, estos sectores que nos hemos juntado y vemos la necesidad de llevar adelante un proceso serio de cambio, estamos levantando la voz. Pero lamentablemente la publicidad, la propaganda gubernamental en decir, si tú no piensas como yo y te atreves a cuestionar mi actitud y te atreves a decir que hay que mejorar en las cosas, estás del otro lado. Son la oposición y son el gobierno. Lamentablemente por un discurso, por la actitud que tiene el presidente de prepotencia que ha demostrado en las sabatinas, y no nos lleva a una polarización de la sociedad precisamente porque se afecte, por ejemplo, los intereses de los más ricos en beneficio de los más pobres. Al contrario, los ricos y la derecha están dentro del gobierno. Pero hay acciones que se ha hecho el gobierno, pues. Como por ejemplo. Hablemos del tema en el área social. Eso nosotros no desconocemos. No se desconoce. Que tiene que hacer un Estado responsable, que debe atender al sector social, pero fundamentalmente la esperanza que teníamos con este gobierno de la revolución ciudadana, que canta las canciones del Che Guevara, que tiene consignas revolucionarias, tiene que hacer no inversión o acciones de carácter populista, o como se dice comúnmente, pintar la casa por fuera, porque el verdadero cambio era combatir la corrupción, cambiar la estructura económica donde la concentración de la riqueza está en pocas manos. Eso no se ha hecho absolutamente nada. ¿Ese es el mensaje de ustedes? Definitivamente, queremos un país más equitativo, más incluyente, más justo, solidario, donde todos tengamos mejores condiciones de vida y construyamos así el buen vivir. Bueno, ahora tal vez las provincias de La Suay y el Cañar, como son provincias justamente que están en el área o en los recursos mineros, tal vez salieron por esa defensa de la minería. ¿Qué va a pasar cuando pasen estas provincias? Bueno, la gente se suma, los sectores se va sumando de acuerdo a sus propios planteamientos e intereses. Por eso esto no es una cosa que tiene un solo objetivo, son varios ejes que nos lleva a movilizarnos. En ese sentido se ve mucha más fuerza en cada provincia que tiene y lucha por su realidad y por sus planteamientos que el gobierno todavía ha dejado de lado. Van a pasar por el centro del país, les van a hablar acerca de los impuestos a las tierras, el tema del areteo. Exacto. Eso van a hablar ustedes. Así es. Y les van a atemorizar, lo que no es. No, nosotros también tenemos otros temas, como por ejemplo, en la Asamblea Nacional hay que caminar hacia la Asamblea Nacional, la desprivatización del agua, porque ya todo está privatizado, la urgente discusión y aprobación de la ley de tierras, que se haga de forma efectiva, de forma urgente, la consulta prelegislativa a las comunidades cuando se debate este tipo de leyes. En ese sentido, nosotros estamos empujando que estos temas sean recogidos en las diferentes instancias para así mirar si en algún
momento ya este gobierno toma en serio el proceso del verdadero cambio que reclamamos. Estamos en un país dividido, entonces en vez de sumar, restamos y retrocedemos. Yo creo que no. Nosotros hemos visto que este proceso de cambio se ha estancado, o más bien el proyecto político con el que nosotros votamos para que Correa lo recoja y lo ejecute en su gobierno ha sido abandonado, ha sido olvidado, ha sido dejado detrás. Eso les pasó con el gobierno de Lucio Gutiérrez también. Mire, llevamos muchos años luchando el movimiento indígena y poco a poco, paso a paso, nos hemos sentido desilusionados, traicionados, pero sin embargo nuestra lucha no ha decaído. Seguiremos en ese proceso, seguiremos en nuestra lucha para que con estos planteamientos que todavía no dejan de ser un sueño para el país, seguiremos adelante. Esa es nuestra bandera de lucha, esta es nuestra razón de ser, hasta ver una sociedad más incluyente, más equitativa en el país. Bueno, van caminando, van sumándose los días, vienen el 22 y la propuesta ¿hacia dónde va? ¿Hacia el propio Ejecutivo o hacia la Asamblea? Bueno, eso es lo que le digo, son todos los temas que nos conviene y nos interesa. ¿Pero a quién van a presentar? A todos los sectores. Por ejemplo, los maestros van a presentar un proyecto de ley reformatoria a la ley de educación. ¿A la Asamblea? A la Asamblea. También habrá gente que traiga su propuesta y la misma CONAIE, el proyecto de ley de tierras para que se dé tierra a los campesinos, a la gente que no tiene para producir. Estábamos exigiendo también que la Asamblea salga del limbo en el que ya se pronunció la Corte Constitucional sobre la reforma de la Ley Orgánica de la Función Legislativa para empezar con un proceso serio de consulta prelegislativa. Los servidores públicos le exigirán en su movilización que la Corte Constitucional se pronuncie sobre qué pasa con sus derechos que fueron afectados con el famoso decreto 813 fueron despedidos. Y los estudiantes reclaman, ahora hemos visto cuántos estudiantes, 11.000 se han quedado sin la posibilidad de acceder a una universidad, a los estudios universitarios. Van a tener su oportunidad, pero están midiendo las capacidades. Así es, esperemos y que no sea, ojalá todos tengamos esa posibilidad. Entonces son varios caminos que en un conjunto llevan a cumplir esta meta, construir un Estado plurinacional incluyente, pero sobre todo caminar a una sociedad tenga precisamente esto, se cumpla lo que dice la Constitución, el buen vivir. Una movilización que más bien pretende que se cumplan las ideas de los sectores en los que están al frente con un proceso de diálogo que es lo que quieren terminar en el 22 aquí. Mire, nosotros ya hicimos un intento, inclusive mediante decreto, el presidente de la República instaló las mesas de diálogo con el movimiento indígena en un momento dado, pero nos vimos en la obligación de abandonarlos porque era un proceso de diálogo de sordos, donde se sentaban funcionarios que no tomaban decisiones, nos escuchaban y se iban a su casa para al día siguiente volver consultando si es que era factible o no recoger los planteamientos. El presidente tiene... Sin embargo de ello, nosotros, el movimiento indígena, nunca hemos renunciado a la posibilidad de llevar adelante un diálogo abierto, franco, sincero, transparente, no como hace el gobierno y los ministros, todos los ministros que han pasado, ministros de la coordinación de la política, llaman a unos cuantos dirigentes a puertas cerradas, a desayunos, a cenas con el presidente, que bienvenidos, compañeritos, que amigo, que mashi. No, de forma abierta, transparente, ante el país, con cámaras de televisión, con radio que comunique y llegue hasta todos los sectores del país. ¿Qué acuerdos se llegan? ¿El presidente tiene buenas intenciones y está siendo mal manejado? ¿Creen ustedes así? Hay que evaluar, hay muchas circunstancias. Lamentablemente el presidente nos acusa de que el movimiento indígena y los sectores sociales estamos influenciados con la derecha. El gobierno de Correa tiene a su mejor gerente ahí en Carondelet, a su mejor gerente de la derecha. El movimiento indígena lo que quiere es reivindicar sus derechos y sus garantías constitucionales. En ese sentido, si Correa nos acusa a nosotros, él tiene que mirar casa adentro. ¿Qué es lo que le llevó a ser presidente? ¿Por qué la gente votó con él? ¿Cuál fue el proyecto político y los discursos de campaña y cuánto se ha cumplido? En ese sentido, yo creo que hasta el mismo Correa en algún momento nunca estuvo convencido y no conoce un verdadero proceso de cambio que piden las organizaciones sociales, y creo que el poder lo ha mareado al presidente, y en este momento piensa que las decisiones que él toma con sus asesores son las únicas verdaderas y las que corresponden llevar adelante hacia un país que le está diciendo en este momento: señor presidente, rectifique, ese no es el camino. Les recuerdo que es un año electoral
y en un año electoral pueden haber varios procesos. Entre ellos se busca cambiar un poco el tema de la ley de comunicación a estas alturas, cuando estaba ya el proceso para su votación en este mes de marzo. No solamente la ley de comunicación será una herramienta para garantizar que el gobierno tenga mayoría en la Asamblea e intente entrar Correa en la primera vuelta. Ya tuvimos el trabajo que se hizo en la Asamblea Nacional, pero sobre todo el trabajo que el presidente hizo con el veto, con el Código de la Democracia. Gracias. Inclinar, trazar la cancha de juego, hablando en términos deportivos, inclinar la cancha a su favor, comprar a los árbitros que son los convocales del Consejo Nacional Electoral, fórmulas totalmente inconstitucionales declaradas en las peores épocas de la partidocracia o en las mejores épocas de la partidocracia, ahora como herramientas de juego en un proceso electoral, en un año electoral, de este gobierno que dice que critica la partidocracia, de este gobierno que dice que es revolucionario. Perjudicando la representación de las minorías que necesitamos en la Asamblea Nacional. Sin embargo de ello, esta movilización da cuenta de que a pesar de que tiene la cancha inclinada a su favor, nosotros podemos derrotar a Correa en las urnas como corresponde en un país democrático. ¿No le tienen miedo? No le tenemos miedo al presidente de la República, estamos dispuestos a luchar, así somos. Y a dialogar. Y a dialogar. Hombres y mujeres valientes del Ecuador, estamos dispuestos a defender la democracia. Como le dije, no hay democracia sin libertad y por eso estamos ahora en las calles. Muy bien, quiero agradecer a nuestra primera invitada en esta mañana, la asambleísta Diana Tamaín. Ella es de Pachacuti, listas 18. Hemos hablado del tema importante que es el tema de la marcha que se viene efectuando, realizando. Quinto día, se dirigen hoy por la mañana hacia la provincia del Cañar. Allá van a estar para participar básicamente en este proceso, donde piden reivindicaciones de sus derechos. Vamos rápidamente a ver nuestro siguiente invitado.